tengo que decir que se me ha olvidado cómo grabar, pero bueno. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy lo que os traigo es la beca Erasmus, porque sé que es un tema bastante importante a explicarlo, sobre todo yo que he tenido mi experiencia hace apenas unos meses, y la verdad que no me he sentado a hablar ni de la asignatura, ni del Erasmus, ni cómo lo hice, ni nada de nada. Y la verdad es que me gustaría tenerlo reflejado en el canal. Sé que puede servir de gran ayuda, al menos mi experiencia y cómo lo he vivido yo en el país donde lo he vivido yo. Así que nada, comencemos. Lo primero, ¿qué es la beca Erasmus? La beca Erasmus es un programa de movilidad en Europa, entre las universidades europeas, y en mi caso en la Universidad de Granada, pero en la Facultad de Ceuta, hay como un número limitado de países en los que se puede hacer Erasmus. En mi caso ha sido Eslovenia, que es donde me fui yo, Grecia, Portugal, Lituania y creo que Italia, creo que también había en Italia, sí. Y dependiendo de la duración del Erasmus, pues podías elegir uno u otro. Tengo que decir que aquí la pensante de todo fue Steffi, que fue la que me dijo, tía, ¿y si nos vamos de Erasmus tal? Porque yo era muy reacia a irme de Erasmus. Y ella me dijo, tía, vamos a echarlo, por si acaso, imagínate que nos toca en el mismo sitio, tal cual, vale. Pues nosotros lo echamos sin ningún tipo de esperanza de que nos cogieran a ninguna de las dos. Así que cuando salieron las provisionales nos cogieron a las dos en Eslovenia, pero a la definitiva al final se cambió. A Steffi le dieron Grecia y se ha ido a Grecia de Erasmus, y yo me fui a Eslovenia y estábamos en plan de no sabíamos cómo hacerlo, si irnos o no irnos, y al final pues decidimos irnos porque creo que es una experiencia que no se la dan a cualquiera y no podíamos desperdiciar esa oportunidad. Así que nada, yo cogí Eslovenia porque Steffi la había mirado, era bastante barato, porque la vida en Eslovenia es muchísimo más barata para estudiantes que por ejemplo Grecia o otro país, así que decidimos Eslovenia. Y al día de hoy puedo decir que la vida en Eslovenia era baratísima, pero muy barata. Para echar la beca Erasmus pues tienes que estar pendiente de la universidad, de los plazos, de cuándo tienes que echar la esta, también tienes que acreditar un B1 de inglés o del idioma que quieras acceder. Para mí, para Eslovenia me pedían un B1 en inglés, pero sí es verdad que para otros países pedían B2 o italiano o algo así, pero para mí solo inglés, que era lo que yo tenía de la escuela de idiomas, o sea que lo acredité y listo. Luego en verano, si esto fue en marzo, febrero, marzo que echamos la beca, pues para verano así tienes que firmar una documentación y hacer un examen previo al Erasmus, que es como un examen de inglés para ver tu nivel. Entonces, dependiendo del nivel, pues para ver luego al final del Erasmus si hay mejoría o no hay mejoría. Son obligatorios para que te den la beca, si no, no consta como que has hecho el Erasmus. Así que nada, yo sé, es verdad que lo primero que hice, nada más enterarme de que había sido admitida, era buscar grupos de Eslovenia que ya había creado, y me metí en el grupo y estaban hablando de residencias y demás, así que eso me metí. Y luego ya en verano con mi otra compañera empecé como a hacer el acuerdo de estudio, que es el learning, que es lo que tienes que entregar tanto a la universidad de destino como a la universidad tuya para que te lo firmen, para convalidarte las asignaturas que te quieres llevar. Yo en mi caso me llevé 4 obligatorias y una optativa. Entonces pues más o menos tienes que mirar. La cosa de Eslovenia es que solo había una universidad y entonces pues me metí en la Facultad de Ciencias de la Salud de allí de Eslovenia y de Maribor, que era la ciudad donde yo me iba. Y comparé pues asignaturas para poder convalidármela, porque tiene que tener como el 70% de lo que se da en España en la otra universidad. Así que más o menos había asignaturas que eran completamente iguales, como salud mental, organización, geriatría, UCI, endoscopias, por así decirlo, y la última, y adultos, que yo el adulto era la que más quería convalidarme, porque era la más difícil de tercero, y estaba buscando una que era complementaria, era igual. Así que eso lo estuvimos valorando con nuestra coordinadora de España, tanto mi compañera como yo, que es Teresa, que si me ve pues le mando un beso desde aquí, que ella sigue todavía de Erasmus. Y entonces claro, tú haces el acuerdo, lo envías tanto a destino como a tu coordinadora de España, te lo sellan, lo envías y en teoría eso es lo que tú te convalidas a la hora de volver.
Eso es de principio de lo que tienes que hacer como al principio de irte de Erasmus. Yo me fui un 19 de septiembre a Eslovenia y ya tenía reservada la residencia y todo. Es verdad que para llegar a Maribor era bastante complicado porque no tenía una combinación directa. Yo cogía vuelo de Madrid-Viena, que era bastante barato, la verdad, no me puedo quejar, y ya en Viena cogía como un autobús, una furgoneta que había como... es que era un transfer, que te lleva a aeropuertos y te trae. Maribor está al norte de Eslovenia y está muy cerquita con la frontera de Austria. Entonces ibas de Viena, cogías el transfer, que era como alrededor de 3 horas, y te llevabas a Maribor, te llevabas a la estación de autobuses de Maribor. Entonces pues eso es lo que hice. Además que por el grupo pues decíamos, en plan, yo vuelo este día, pues esa gente pues cogía un GoOpti que se llamaba, la furgoneta, pues todos juntos, y entonces pues íbamos todos juntos, sobre todo los primeros días. Yo llegué a la residencia, la verdad que yo escogí una residencia bastante lejos de la vida humana, era la más barata y la verdad que las habitaciones estaban súper bien. Yo tenía una individual con baño privado y eran 200 euros, súper bien, pero sí es verdad que la residencia estaba a las afueras de Maribor, era 20 minutos mínimo andando a todos sitios, no estaba en el centro de la ciudad y las condiciones pues no eran las mejores, de decir es una residencia de locos, de que está súper cuidada, pero bueno, por el precio que iba y la gente que había, pues la verdad que yo la escogí y la verdad que no me arrepiento de haberla escogido. Además que me compré una bicicleta que la tiene mi amiga María en Eslovenia todavía y me la tiene guardada para ella porque la está usando ella allí. Tema vida en Eslovenia. La verdad que la vida es muy barata. Eslovenia tiene un programa de cupones que te tienes que descargar una aplicación en el móvil y el gobierno de Eslovenia tiene para los estudiantes como menú de comida de restaurante, pero de todo Eslovenia tú puedes ir a comer con esos cupones. Entonces engloba desde los 2,50 hasta los 4 euros, que es lo más caro, pues sopa, ensalada para primero, luego un plato que puede ser una pizza súper grande, o un plato de pasta o pescado, todo lo que ellos oferten lo puedes coger, y postre, que dependiendo del sitio pues es uno u otro, y el agua pues gratis. Entonces por eso la vida en Eslovenia ha sido tan barata, porque es que aparte de que nosotros comprábamos en los supermercados, que allí por ejemplo era el Lidl, que era lo que teníamos más cerca, luego estaban los estos de comida de cupones que si tú querías podías ir a comer por 2 euros, a veces por gratis. Había sitios de kebab que también tenían cupones que comías por 50 céntimos o gratis o cosas así. La verdad que para eso he ahorrado muchísimo dinero. Luego escogimos también Steph y yo, aparte por lo barato que es la vida allí, por la cercanía a otros países. Eslovenia lo bueno que está está al lado de Austria, al lado de Croacia y al lado de Hungría. Entonces, ¿qué pasa? Que los autobuses para ir a diferentes países están muy baratos, el alquiler de coches era súper barato. Nos fuimos a Croacia 6 días por, no me acuerdo si eran, el coche creo que fueron 20 euros, 15 euros, alrededor de eso, 6 días, 2 coches, por así decirlo, cada coche pues se pagaba individualmente, pero súper barato. Y la verdad que el tema de viajar por Eslovenia y por alrededores es muy barato, porque tienes muchísimas combinaciones, que si trenes, que si autobuses, que el propio coche, de ir tú en coche a los sitios, porque hemos hecho muchos viajes de eso, de coger el coche e ir, o el autobús, sobre todo a Budapest fue en autobús, Croacia fue en coche, Austria fue en autobús también. Y ya por Eslovenia pues fue un coche, fue a alquilar coche y te ibas moviendo. Además que cruzar Eslovenia eran 2 horas y media, entonces es un país muy muy pequeño y lo puedes mirar en un fin de semana, puedes ver la mayoría de cosas, que es lo que yo fui 2 veces por Eslovenia o 3, y la verdad es que se ve en un momento y súper bien. Allí tengo que decir que el límite es 130, que eso está bastante bien, y que los coches son bastante nuevos para ser muy 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 baratos. Es mucha empresa de estudiantes, además que al fin y al cabo en Eslovenia este año, que es del que yo he estado, ha habido muchísimas personas de España. Hemos sido unos 140 que repartidos en varias residencias y demás, y al final nos hemos juntado a más españoles que los propios eslovenos, así que demás. Tema fiestas y demás. A ver,
Ahora yo sé que aquí ya están abiertas las discotecas y demás, pero en el periodo que yo estuve estaban cerradas por el tema del COVID, porque allí la tasa de vacunación era muy baja, muy baja, entonces por las fiestas las hacíamos en las residencias de los españoles, o sí cuando estaban abiertas un poco en el periodo de octubre y noviembre sí que íbamos a las discotecas de Maribor, pero era música eslovena en muchos casos, o música internacional, que la música internacional pues tal, pero lo que es tema de reggaetón, como se puede ver en España, pues carecía, a no ser que te ibas a las residencias, la verdad. Ahora, tema universidad de Eslovenia y facultad de la que yo fui, que fue Maribor. Yo, como digo, tenía 5 asignaturas en España, pero me llevé 6 para completar créditos, que al final no me sirvieron de nada, pero me llevé 6, me llevé las 5 que yo tenía, y luego una más que fue pediatría, pero por llevarme y no, yo ya la tenía aprobada en España, pero bueno, me la llevé por si acaso había que completar y había que llegar a los 30 créditos, que era el mínimo que yo tenía que llevar comparando, pero luego me enteré de que no. Yo convalidé por contenido y no por créditos, que es por lo que me llevé la otra asignatura. Así que bueno, yo no fui a la universidad apenas porque éramos 4 personas de Erasmus, entonces no daban las clases en inglés, las daban en esloveno, entonces era una tontería ir porque no te ibas a enterar de nada. Así que yo lo que tenía era reuniones con las profesores, y entonces me decían pues que tenían que entregar este trabajo, que tenía que hacer estos exámenes, porque yo sí que he tenido exámenes en inglés y los he tenido allí en la facultad. Yo sé que, por ejemplo, Steffi ha tenido trabajos en Grecia, pero no ha tenido exámenes. Depende mucho de cómo sean las universidades y depende de muchas cosas. Tengo que decir que yo he hecho prácticas allí, también empecé con las prácticas en salud mental allí, y era diferente. Yo por eso no me he quedado, no he alargado el Erasmus, porque pienso que las prácticas bastante complicadas son cuando no tienes ni idea y pisas primero a un hospital, para encima tener que estar pendiente de que te traduzcan en inglés. No sé, yo lo veía una mierda, la verdad, así que preferí hacer solo mi primer cuatrimestre, que era lo que yo tenía pensado, y volverme para hacerme las prácticas en Ceuta, que es lo que estoy haciendo ahora. Luego, por ejemplo, de 4 asignaturas he tenido examen, que han sido, he tenido de pediatría, he tenido examen oral, de organización, gestión y todo eso también he tenido de salud mental, y también he tenido de geriatría. De adultos 3 he tenido un trabajo que tuve que exponerlo, pero vamos, vía online. Y la otra también ha sido como durante todo el cuatrimestre estuve haciendo como pequeños exámenes con la profesora me dio un libro y me lo estaba leyendo y sacando la información más importante, y de eso nos evaluó, y de algunos seminarios. Tengo que decir que eran súper exigentes, la verdad, y siguen siendo muy exigentes, según Teresa, porque no te dejaban faltar para nada. Yo tuve en salud mental 3 semanas de prácticas, bueno, 3 semanas, 2 semanas por el tema del COVID, porque cancelaron todas. Una estuve en el área de salud mental del hospital, porque allí es como muy raro, es como un complejo, y cada estructura, cada edificio, esa es de una cosa. Por ejemplo, había un edificio de salud mental, otro de cirugía, como que está repartido así, y no como un hospital general de donde está todo. Entonces yo estuve en ese hospital una semana, que la verdad estuve bastante bien, la verdad que no tuve ningún problema, porque me tocó unas compañeras súper majas que me estuvieron traduciendo todo, la verdad, y súper bien, no me puedo quejar. Y luego las 2 últimas semanas estuve en una casa de acogida para personas con salud mental, pero que están recuperadas, pero que todavía no tienen la independencia para irse solos. O sea, hay personas que sí pueden tener esa dependencia y hay personas que no. Yo estuve en la casa en la que no, entonces pues íbamos allí, le hacíamos compañía, era más de compañía. Sí, es verdad que el hospital era más de cuidado, de que sí, dar de comer, cambiar pañales, sacar sangre y todo eso, y la casa sí que era más de hablar con las personas. Había gente que hablaba inglés, entonces podíamos comunicarnos con ellos un poquito. Entonces la verdad que a mí esas prácticas fueron las que más me gustaron, las de la casa, porque luego nos fuimos a tirarnos por el trineo, como en Eslovenia nieva, pues nos fuimos a tirar por trineo con los pacientes. La verdad que súper agradecidos todos.
Además que tú decías que eras de España y encima, no sé, te cogían hasta más cariño y todo. Y la verdad que súper bien. Mis notas han sido... Vale, mis notas han sido en salud mental un 8, que la verdad, para lo que fue, porque nos dio como una hoja de preguntas que teníamos que sacar nosotras de la bibliografía de España y ahí tú decir más o menos lo más importante y aprendértelo. De pediatría un 9, de geriatría otro 9, de la que sería la optativa, que en mi caso era UCI barra endoscopia, que eran las dos asignaturas de optativa que había, otro 9, luego era organización, gestión, que en España un 10, y en adultos 3 también tengo un 10, o sea que esas son más o menos mis notas, que la verdad que estoy súper contenta porque me ha subido muchísimo la media, que era lo que más quería yo en el Erasmus, era subir la media y aprender inglés. Pero es verdad que en Eslovenia pues hablan inglés, sobre todo en Maribor, porque es una ciudad universitaria y van muchos estudiantes, y este año se han ido muchísima gente de Erasmus, pero sí es verdad que éramos muy hechos españoles, la residencia éramos completamente españoles y hablábamos en español y hablábamos muy poco en inglés, la verdad. Sí es verdad que pues cuando vas a la calle, cuando te cuentas con la gente de la universidad y demás, sí que hablas en inglés, pero al no tener clases en inglés, seminarios en inglés ni demás, pues quieras o no, eso lo pierdes. Por ejemplo, en pediatría tenía 3 semanas de seminarios como prácticas en aulas de simulación, que dejaré una foto para que veáis por aquí cómo era la área de simulación, que eso sí, estaba súper equipado. La universidad es súper nueva, lleva muy poco tiempo la Facultad de Ciencias de la Salud, que es todo de enfermería, o sea, todo lo que es la facultad es solo enfermería. Y está súper bien equipada, tiene muchísimas salas de simulación, bebés con pesos reales, que sí, de todo lo que te puedes imaginar. Tienen brazos para la gasometría, para hacer, para la vía periférica, para todo, o sea, tenían para todo súper bien montado, la verdad. Los alumnos íbamos en pijama, o sea, hacíamos los seminarios en pijama. Tenías que vestirte del pijama y ponerte como si fuera un hospital, pues así tenías que estar en la propia universidad. O sea, los alumnos iban con ropa normal, se cambiaban en las taquillas y hacían sus seminarios vestidos como si fuera un hospital. Tengo que decir que en Eslovenia son 3 años de enfermería y lo que normalmente hacen es como aquí, hacen más FP que lo que es bachiller. Allí lo más normal para hacer enfermería son 4 años como auxiliar de enfermería y luego ya pasan a la carrera. En nuestro caso es 2 años de auxiliar, luego el superior, que puede ser del laboratorio o de lo que sea para empezar la universidad, pero allí en Eslovenia son 3 años y tienen prácticas por el día, por la noche, o sea, es de 8 a 8, esos son súper exigentes. Para nosotros que somos de Erasmus, que encima que somos 2 personas de Erasmus, o 3 como mucho, nos exigían lo mismo que sobre todo que a los eslovenos, menos que no nos examinaban de seminarios, pero en plan las clases eran 3 o 4 horas. Yo me acuerdo que los seminarios los tenía a las 7 de la mañana y tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana y con la bici y tal. Hubo una vez que me pilló una nevada increíble y me tuve que ir andando y mi facultad estaba a 40 minutos. Entonces tener que ir andando 40 minutos con la nieve, porque con la bici no podía ir. Yo me compré la bici porque tardaba 40 minutos andando, hasta que ya descubrí los autobuses. Pero claro, me dijeron que los autobuses no iban regular, que va a llegar tarde. Al final me compré la bici y estuve con la bici porque Maribor era muy llano. La ciudad en sí, súper bonita, la verdad, es muy pequeña en el sentido de que lo típico, lo que el centro es muy tipo Austria, no hay cosas, se nota mucha tranquilidad, mucha paz. Hay un río que es el Dabra, que es súper bonito, y además unos atardeceres y unas cosas. Yo la verdad que he estado muy contenta con la gente, igual me he sentido muy bien. Y además que hice un grupo muy chulo y la verdad es que los echo de menos. Pero las prácticas me compensaban más en Ceuta, porque ahora estoy muy contenta, que ya hablaré de las prácticas en Ceuta y del caos que está siendo todo. Pero la verdad es que muy bien. Y bueno,
Una vez que ya se termina lo que es el cuatrimestre, tienes que pedir el certificado de notas y el reconocimiento o sea, tienes que hacer el reconocimiento de créditos para que te pongan esas notas que tú has sacado en el expediente y conste como que ya las tienes aprobadas. Pues yo lo que hice fue enviar toda la documentación, que si el reconocimiento de créditos, luego también tuve que hacer una modificación de fechas porque en el convenio ponía que terminaba un 28 y terminó un 20, entonces claro, eso me lo tienen que como firmar de que no me pueden pagar hasta el día 28, que tengo que como devolver ese dinero, tal. Tengo que decir también que es muy importante firmar tanto el certificado de llegada como el certificado de fin de estancia. Eso nada más llegar, o sea, nada más que empiece el curso, tú hablas con tu coordinadora de destino y dices, fírmame esto que lo tengo que subir a sede, porque si no, no te dan la beca Erasmus. A mí me dieron unos 260 más o menos por mes que tú estás. Entonces claro, si tú empiezas a contar desde el momento que tú firmas el certificado de llegada, pues al mes siguiente ya te llega la beca, más o menos, es lo que me tardó a mí. Yo llegué un 19 de septiembre, pero hasta el 4 de octubre no empezó lo que son las clases y demás, así que hasta que no empezaron las clases no me pudieron firmar. Una vez firmado, al mes siguiente, en noviembre, me llegó la beca. Y ahora cuando he terminado te dan como la otra parte, te dan una parte al principio y luego la otra parte que creo que es el 80 al principio y luego el 20 al final, pues es cuando tú terminas tu Erasmus, que es el certificado de fin de estancia. Y toda esa documentación la tienes que subir donde te diga tu coordinadora, porque eso tiene que quedar reflejado en la sede electrónica de la universidad. Como diciendo, ha hecho reconocimiento de créditos, ha firmado tanto el certificado de llegada como el de fin de estancia y listo. Y el learning se queda igual, a no ser que tengas que modificar el learning, que eso ya lo tienes que hablar con la coordinadora de España para cambiarlo y demás. Luego ya, una cosa, puede empezar el Erasmus de un cuatrimestre, porque es Teresa y yo, que es mi compañera, empezamos las dos para un cuatrimestre, pero ella, por ejemplo, ha alargado el Erasmus hasta julio, que es cuando acaba allí el curso. Y ella pues ha tenido que hacer modificación del learning, del acuerdo, y poner asignaturas que validen las que tenemos en Ceuta. Y listo, y no ha tenido ningún problema, lo hizo todo y vamos, allí está haciendo prácticas y demás. Bueno, para mí ha sido una experiencia bastante buena. Yo ya sé lo que es vivir sola, entonces más o menos he tenido la misma vida que he tenido en Ceuta. Sí, es verdad que he estado más veces de fiesta, por así decirlo, más veces de descontrol, porque no tenía nada que hacer. Entre que me cancelaron las prácticas y que no teníamos clase como tal, pues al final he estado de fiesta todo el rato, o viajando, sobre todo he viajado muchísimo, he conocido muchos países. También fui un fin de semana a ver a Steffi también a Grecia, que me encontré un vuelo súper barato de Viena y me fui a verla y demás, así que no sé, para mí ha sido una experiencia muy chula, os la recomiendo muchísimo. Y si encima podéis quedaros todo el año en carreras, pues por ejemplo, que no requieran prácticas clínicas, pero si queréis también la podéis hacer. Yo en mi caso prefería hacer las prácticas en España, pero por ejemplo una ingeniería, la mayoría de mis compañeros eran en ingenierías AD y demás, de enfermería éramos 2 y de otras carreras así, psicología, también había algunas 2 personas, pero la mayoría y de todo el Erasmus eran ingenieros, de todo tipo de ingenierías y sobre todo AD y economía y derecho sobre todo. Pero bueno, yo creo que no se me olvida nada. Si tenéis alguna duda me lo pongáis en comentarios, suscribiros y nada, nos vemos muy pronto, que ya estoy de vuelta, siempre digo lo mismo, pero bueno, ha sido un parón grande desde el último vídeo, que encima fue Budapest, que fue uno de los viajes increíbles donde mejor me lo he pasado hasta ahora. Ha sido como que ha pasado muchísimas cosas, yo anímicamente también estaba un poco regular y demás, pero bueno, quiero hacer más vídeos, bueno, ya estoy en las prácticas, llevo ya 3 rotatorios de prácticas, que me gustaría también hacer un vídeo de las prácticas el año que viene también, y enseñaros un poco cómo son las prácticas en Ceuta y cómo están divididas y demás. Así que nada, un besito muy grande y nos vemos muy pronto.